La leyenda de Alicia. Cuando el balastro se convierte en catedral de arte. Atención, amantes de las historias de superación. Si el primer párrafo te atrapa y no quieres perderte ni un solo detalle de este ascenso épico, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Regálanos un me gusta y deja un comentario desde ya, contándonos qué esperas de Alicia. El despertar de la Cenicienta. Él le dijo que no era nada sin él. Mientras firmaban los papeles finales, se inclinó y le susurró: «Diviértete en el autobús, Alicia. Espero que ese acuerdo cubra tu alquiler por al menos un mes». Se rió, ajustándose el gemelo de su traje de $5,000, y salió hacia su nueva vida. Ella se quedó sola en la acera, derrotada, pero el coche que se detuvo en la acera no era un taxi, y el hombre que se bajó para abrirle la puerta no era un cualquiera. En ese único segundo, el mundo de su exmarido, construido sobre la arrogancia y las mentiras, se derrumbó. El aroma del final. Un juicio y un vínculo roto. El aire en el juzgado de familia del distrito de Ciudad de México olía a café rancio y desinfectante barato. Era el olor de los finales, y para Alicia Vega era un olor con el que se había familiarizado de forma nauseabunda. Estaba sentada en un banco de madera dura, con las manos fuertemente entrelazadas alrededor de un portafolio de cuero desgastado. Llevaba su único traje, un sencillo conjunto azul marino de una tienda departamental. Tenía 3 años, pero estaba limpio y planchado. Era el traje que había comprado para la entrevista que pensó que iba a tener antes de que Marco Andrade la convenciera de que su carrera en BBVA Bancomer debía ser la prioridad. «Uno de nosotros tiene que apoyar al otro», había dicho, sonriendo con esa sonrisa ganadora que una vez la había cautivado. «Y seamos honestos, cariño, mi potencial de bonificaciones es un poco más alto que tu título en Historia del Arte». Así que ella lo había apoyado. Había gestionado su hogar, recibido a sus clientes insoportables y editado sus informes, encogiendo su propio mundo hasta que cupo dentro del lujoso penthouse que él pagaba. La pesada puerta del pasillo se abrió y él apareció. Marco Andrade. No estaba solo. Aferrada a su brazo estaba Carla, la joven abogada de 24 años de la que había jurado que era solo una amiga. El cabello rubio de Carla estaba impecable. Su traje blanco agresivamente brillante en el lúgubre pasillo. Llevaba un bolso Hermès Birkin de $10,000, un bolso que Alicia reconoció. Era el que ella le había señalado en un escaparate 6 meses antes, justo antes de que encontrara los recibos del hotel. Marco vio a Alicia. Su rostro, al que ella una vez había amado, se torció en una sonrisa de pura y descarada arrogancia. «¡Alicia! ¡Cariño!», exclamó, dejando que su voz resonara. La gente se volvió a mirar. «Casi no te reconozco. ¿Estás bien? Te ves cansada». Alicia se puso de pie, negándose a ser menospreciada. «Hola, Marco». Carla le dio una sonrisa de lástima que fue más insultante que una bofetada. «Alicia, me alegro mucho de que todo esto finalmente se esté resolviendo. Debe ser un alivio para ti». «Señor Andrade», interrumpió el abogado de Marco, un tiburón llamado licenciado Ramos. «Sala 3B, estamos en la lista». Marco asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Alicia. Se inclinó como si compartiera un secreto, aunque habló lo suficientemente alto como para que la gente cercana escuchara. «En serio, Ali, deberías haber aceptado la primera oferta. Todo este numerito en la corte es simplemente triste». «Solo quiero lo que es justo, Marco», dijo Alicia, con la voz apenas un susurro. «¿Justo?».
Se rió. Lo justo es lo que yo construí. Tú simplemente estabas allí. ¿De verdad pensaste que el juez te daría la mitad por organizar flores? Se ajustó la corbata de seda, un brillante y desagradable azul. Mira, tengo que irme. Gran reunión después de esto. El penthouse se pondrá a la venta el lunes. Carla y yo nos mudamos al nuevo lugar en Polanco. Pero no te preocupes. Se palmeó el bolsillo del pecho. Tu pequeño cheque de liquidación está listo. No te lo gastes todo de una vez. Tal vez un bonito estudio cerca de la línea del Metrobús. Él y Carla pasaron, dejando a su paso el olor a colonia cara y burla. Alicia sintió que le ardía la cara, pero se negó a llorar. Ya había llorado lo suficiente en el solitario apartamento que había estado alquilando durante 6 meses. El pagado por vender las últimas joyas de su abuela. Dentro de la sala del tribunal, fue peor. El abogado de Marco la pintó como una esposa amargada y perezosa, que no contribuía en nada. Marco, en el estrado, enumeró sus bienes, sus ascensos, sus largas horas. Generosamente le ofreció un pago único de $50,000. Ella no tiene derecho a mis bonificaciones ni a mi cartera, declaró Marco con calma. La señorita Vega, no ha trabajado en 5 años. No tiene idea de lo que se necesita para ganar a mi nivel. Cuando la jueza, con aspecto aburrido, finalmente selló los papeles, el mazo fue como un golpe de martillo en el pecho de Alicia. Estaba hecho. Estaba divorciada. Estaba libre. Y según los criterios de Marco, no valía nada. Él lo sabía. Al salir, pasó junto a ella y ni siquiera la miró. Solo dijo una última cosa. Buena suerte, Alicia. La vas a necesitar. Alicia salió del juzgado bajo el brillante y húmedo sol de la Ciudad de México. La luz se sentía abrasiva, demasiado reveladora. Se aferró a su portafolio, los $50,000 del acuerdo, sintiéndose como 50,000 piezas de lástima. No duraría 6 meses, no después de pagar a su abogado. Los oyó antes de verlos. Marco y Carla riendo mientras bajaban los escalones del juzgado. Cena empujó esta noche, mi amor, dijo Marco, acercando a Carla y besándola. Estamos celebrando. Oh, mira, dijo Carla, señalando con la barbilla. Todavía está aquí. Alicia estaba de pie en la acera, con su teléfono en la mano, tratando de abrir la aplicación de Uber. Le temblaban las manos. Marco se acercó. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una última mirada de condescendencia. ¿Qué pasa, Alicia? ¿No puedes conseguir señal? Sabes, por un pago de $50,000, probablemente podrías permitirte un taxi. ¿O eso es demasiado derroche? Alicia no dijo nada. Solo miró al frente, concentrándose en el tráfico. Dios, eres patética, siseó. Mírate. Eres un fantasma. Te hice un favor, Alicia. Te liberé. Ahora puedes volver a lo que sea que hacías antes de conocerme, trabajando en esa galería de segunda categoría y polvorienta. Marco, déjala en paz, dijo Carla, no por amabilidad, sino por impaciencia. Vámonos ya. Me duelen los pies. En un segundo, mi amor. Marco estaba disfrutando esto. Esta era su victoria final. Solo quiero despedirla, asegurarme de que llegue a su nueva vida a salvo. Espero que hayas traído un pase de autobús, Alicia. Estaba a punto de decir más cuando un coche dobló la esquina. No era solo un coche. Era una sombra. Una pieza de ingeniería silenciosa, increíblemente elegante, que hacía que el nuevo BMW Serie 7 de Marco, aparcado al final de la calle, pareciera un juguete de niño. Era un Bugatti Veyron, pintado en un negro mate medianoche, que parecía beber la luz del sol. Se movió con la gracia de un depredador
y se detuvo directamente delante de Alicia. Marco y Carla se quedaron inmóviles. ¡Santo cielo!, respiró Marco, con los ojos muy abiertos. Él conocía de coches. Sabía que ese vehículo valía más que su penthouse. ¿Quién demonios es ese? ¿Quién? Miraron fijamente, asumiendo que era para un juez o un político de visita. Entonces, se abrió la puerta del lado del conductor. El hombre que salió no era un chofer. Era alto, vestido con un traje gris carbón, tan perfectamente hecho a medida que parecía una extensión de su cuerpo más que una prenda de vestir. Su cabello era plateado en las sienes y su rostro era afilado, anguloso y totalmente impasible. Irradiaba un aura de autoridad absoluta y aterradora. Marco conocía ese rostro. Lo había visto en la portada de Forbes. Lo había visto en el Wall Street Journal. Era Damian Sterling, el fantasma de Wall Street, el multimillonario recluso de tecnología y logística, un hombre del que se rumoreaba que valía más de 50,000 millones de dólares. Un hombre cuya empresa, Industrias Sterling, era un cliente importante, muy importante, de BBVA Bancomer. La sangre de Marco se heló. Se le secó la boca. «No», susurró. «No puede ser». Damian Sterling no miró a Marco. No miró a Carla. No reconoció su existencia. Caminó con calma alrededor de la parte delantera del Bugatti y se detuvo directamente frente a Alicia. Extendió la mano y con una delicadeza que parecía totalmente en desacuerdo con su formidable presencia, abrió la puerta del pasajero. «Alicia», dijo. Su voz era tranquila, pero cortó el ruido de la calle como un bisturí. «¿Está esto resuelto?» Alicia finalmente levantó la vista, con una expresión tranquila. El temblor en sus manos había cesado. «Sí, señor Sterling, está finalizado». «Bien», dijo. Miró su sencillo portafolio. «¿Trajo los archivos sobre la adquisición de Rotterdam?» «Están en mi bolso, señor», respondió ella. «Excelente. Tenemos un vuelo a Ginebra. La subasta en Sotheby's es mañana, y quiero revisar la procedencia de ese Picasso perdido una vez más, antes de comprometernos». Le sostuvo la puerta. Alicia hizo una pausa y, por primera vez, se volvió para mirar a Marco. No parecía enojada. No parecía triunfante. Parecía indiferente. Era la mirada que uno podría darle a un extraño que se ha topado con él entre la multitud. Le dio un pequeño asentimiento. «Adiós, Marco». Se deslizó en el asiento bajo del Bugatti. Damian Sterling cerró la puerta con un suave y costoso golpe. Volvió al lado del conductor. Solo entonces, justo antes de entrar, finalmente dejó caer su mirada sobre Marco. Sus ojos eran de un gris acero. Miró a Marco durante exactamente un segundo. No fue una mirada de ira. Fue una mirada de completo y total desprecio. Era la mirada que un rey podría darle a un bufón de la corte que acaba de contar un mal chiste. Luego se subió al coche. El motor, que había estado casi en silencio, cobró vida con un rugido. Un profundo sonido vibrante de pura potencia. El coche se alejó de la acera y desapareció entre el tráfico, dejando a Marco y Carla de pie en su estela. Carla fue la primera en hablar, con la voz aguda y temblorosa. «Marco, Marco, ¿quién era ella? ¿Cómo la conoce? ¿Quién era ese?» Marco estaba helado. Su rostro estaba blanco como la tiza. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de horror incipiente y nauseabundo. «Ese», tartamudeó. Su traje de $5,000 de repente se sentía como un alquiler barato. Ese era Damian Sterling. El giro inesperado ha dejado a Marco mudo. ¿Será este el inicio del declive de Marco o solo un tropiezo? ¿Cómo crees que Alicia consiguió el favor de un hombre tan poderoso?
Comparte tus teorías en los comentarios. Y si este momento te ha dejado sin aliento, dale me gusta y suscríbete para no perderte el resto de la historia. La forja de un diamante. El ojo Sterling. 6 meses antes, Alicia dormía en el sofá de su hermana, rodeada de cajas con lo que quedaba de su vida. Marco había sido brutal. En el momento en que ella lo confrontó sobre Carla, él no solo se había puesto a la defensiva, había pasado a la ofensiva. Congeló sus cuentas conjuntas, contrató al licenciado Ramos y le entregó los papeles del divorcio antes de que ella siquiera hubiera empacado una maleta. Alegó diferencias irreconciliables y abandono financiero, declarando que ella era una carga para sus bienes. Estaba destrozada. La mujer que se había graduado con honores en Historia del Arte y Curación de la UNAM, que había sido la curadora junior más prometedora de la Galería Halcyon en Ciudad de México antes de que Marco la mudara a Monterrey por su carrera, ahora estaba solicitando trabajos como barista. Una noche, navegando por oscuras bolsas de trabajo de alto nivel, encontró una oferta. Era anónima, publicada por una firma de reclutamiento privada. Se busca gerente de colección privada y curador de activos. Debe tener conocimientos expertos en maestros holandeses del siglo XVII, escultura posmoderna e identificación de falsificaciones de alto nivel. Debe estar dispuesto a viajar internacionalmente el 80% del tiempo. Debe poder pasar una verificación de antecedentes exhaustiva y firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida. La discreción es primordial. El salario no es negociable y es sustancial. Era una fantasía, un trabajo para alguien con décadas de experiencia. Alicia, por un capricho, impulsada por la desesperación y un vaso de vino barato, envió su antiguo currículum junto con un análisis mordaz pero brillante que había escrito sobre un Vermeer recientemente descubierto que ella estaba segura de que era falso. No esperaba una respuesta. Recibió 2 horas después un correo electrónico. Esté en esta dirección mañana, 9 a.m. Traiga su pasaporte. La dirección era una torre de cristal anodina en el centro. El ascensor requería una tarjeta de acceso que un guardia silencioso le proporcionó. Fue conducida a una oficina en un penthouse que estaba vacía, salvo por un escritorio, 2 sillas y un único cuadro en la pared. Damian Sterling estaba de pie frente a él. No se presentó. No le estrechó la mano. Solo señaló el cuadro, una pieza caótica y hermosa al estilo de Jackson Pollock. Pagué $22 millones por esto en una subasta privada el año pasado, dijo, su voz tan tranquila como lo había sido en los escalones del juzgado. Fue autenticado por el patrimonio del artista. Hábleme de él. Alicia miró. Realmente miró. Se acercó, examinando el lienzo, las salpicaduras de pintura, la firma. Durante 10 minutos, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. Es hermoso, dijo finalmente. No pregunté si era hermoso, replicó Sterling, aún de espaldas a ella. Es una falsificación, dijo Alicia. Él se giró. Sus ojos se entrecerraron. Explique. El método de Pollock se trata de un caos controlado. Esto es simplemente caos. Los patrones de goteo son incorrectos. Son demasiado indecisos en algunos lugares, demasiado agresivos en otros. Pero la verdadera prueba, señaló una pequeña esquina, es la pintura. Es blanco de titanio. Pero es un titanio a base de acrílico, no la caseína a base de aceite que usó durante este periodo. Esto fue pintado probablemente en la década de 1980, no en 1950. Sterling la miró fijamente. Su rostro era indescifrable. Caminó hacia su escritorio y presionó un botón en su intercomunicador.
Envíen al señor Robles. Un momento después, un hombre con aspecto nervioso y un traje caro entró corriendo. Señor, el señor Robles. Esta es la señorita Vega. Acaba de identificar el Pollock como una falsificación. El señor Robles rió nerviosamente. Señor, con todo respeto, mi equipo en Sotheby's lo autenticó. Es imposible. Señorita Vega, interrumpió Sterling. ¿Qué dijo sobre la pintura? Es blanco de titanio a base de acrílico, dijo Alicia, con voz firme. El suyo era caseína. Puede hacerle una simple espectrometría de masas. Apostaré mi reputación a ello. Robles, dijo Sterling, que el laboratorio lo haga. Ahora, si tiene razón, está despedido. El señor Robles palideció y salió corriendo de la habitación. Sterling se volvió hacia Alicia. ¿Está divorciada?, preguntó. Alicia se encogió. Está en proceso. Su esposo es Marco Andrade de Bancomer, afirmó Sterling. No era una pregunta. Es un gestor de cartera, sobreapalancado en su vida personal, y cree que es más inteligente de lo que es. La está engañando con su abogada. Alicia se quedó sin palabras. ¿Cómo? ¿Cómo supo eso? No tolero a los tontos, señorita Vega. Y no contrato a personas que no he investigado a fondo. La verificación de antecedentes fue exhaustiva. Golpeó su escritorio. Su análisis del falso Vermeer era correcto. Mi equipo llegó a la misma conclusión la semana pasada. Les tomó 3 meses. A usted le tomó una noche. Caminó hacia la ventana. Poseo la colección de arte privada más grande del mundo. Es un pasivo. Es un activo. Y está lleno de serpientes como Robles, que me dicen lo que quiero oír. Necesito a alguien que me diga la verdad, incluso si me cuesta $22 millones. Se giró. Empieza hoy. El trabajo paga $1 millón al año más gastos. Me responderá solo a mí. Su primera tarea es revisar toda mi colección pieza por pieza y encontrar todos los demás errores que cometió el señor Robles. Mi coche la espera abajo para llevarla a su nuevo apartamento. Firme el NDA en el escritorio. Eso fue hace 4 meses. 4 meses de jornadas de 18 horas. Vuelos a Zúrich, Tokio y París. 4 meses de redescubrir el intelecto afilado, como una navaja que había enterrado para que Marco se sintiera cómodo. Ella no era su amante. Era su gestora de activos más valiosa y confiable. El acuerdo de $50,000 no era un salvavidas. Era un insulto. Y el señor Sterling, que despreciaba ser insultado casi tanto como despreciaba que le mintieran, había insistido en recogerla él mismo del juzgado. Marco no fue a Pujol. No volvió a la oficina. Fue al penthouse de Polanco, su penthouse, y se sirvió un vaso de Macallan 25. Se lo bebió de un trago. Marco, me estás asustando, dijo Carla, paseándose por el suelo de mármol. ¿Con quién estaba? Dijiste que estaba en la quiebra. Dijiste que no era nada. Es un cliente, murmuró Marco, sirviéndose otro. No es solo un cliente, es el cliente. Industrias Sterling tiene la mitad de sus activos líquidos gestionados por nuestra oficina de Ciudad de México. Él es Damián Sterling, el multimillonario, el que tiene esa isla. Los ojos de Carla se abrieron, pero no por miedo, con cálculo. Entonces, ¿es su novia? ¿Te dejó por un multimillonario? ¡No!, gritó Marco, golpeando el vaso contra la mesa. Ella no me dejó. Yo la dejé. Tuvo suerte. Debió haber, no sé, lo conoció en un bar. Es una cazafortunas. Eso es todo. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él. La Alicia que subió a ese coche no era la mujer ratón, apologética, a la que había echado. Ella era fría, ella era segura, y estaba trabajando. Ginebra, Sotheby's,
la adquisición de Rotterdam. Entró en su oficina en casa y encendió su ordenador. Abrió la base de datos interna de Bevancomer. Buscó Sterling, Damián. Su archivo estaba prácticamente vacío. Nivel de cliente: Zeus. Solo con ojos. Gestionado por la Oficina Ejecutiva de Monterrey. Estaba bloqueado. Él, un vicepresidente senior, estaba bloqueado del archivo de un cliente. Pasó la siguiente semana en una niebla de obsesión pura y ácida. No podía trabajar. No podía dormir. Cada vez que miraba a Carla, veía su bolso Birkin de $10,000 y lo comparaba con la forma casual en que Damián Sterling había salido de un coche de $3 millones. Todo su mundo estaba construido sobre la jerarquía de la riqueza. Él era un éxito porque tenía el penthouse, el coche, la mujer hermosa. Había ganado el divorcio. Pero en un segundo, en los escalones de un juzgado, Damián Sterling había convertido toda su vida en una broma patética. Alicia no solo había mejorado, había ascendido a un nivel que él ni siquiera podía comprender. Empezó a investigar. Usó sus contactos para averiguar sobre la nueva vida de Alicia. No es su novia, le dijo un contacto de una firma rival durante unas copas después de que Marco lo sobornara con whisky caro. He oído rumores. Sterling contrató a una mujer desconocida para dirigir su colección privada. La llaman la monja. Es brutal. Ha estado haciendo limpieza. Despidió a la mitad de su personal europeo. Descubrió 3 falsificaciones de alto nivel. Le ahorró más de $100 millones solo en el último trimestre. Dicen que no responde a nadie más que al propio fantasma. Marco se sintió enfermo. Ella ahorró $100 millones. Su Alicia, la mujer a la que le había dicho que era demasiado simple para entender su trabajo. La humillación era un dolor físico. No era solo que tuviera éxito, era que su éxito estaba en el único campo al que ella había renunciado por él. No solo la había divorciado, la había subestimado. Y en su mundo, la subestimación era un pecado fatal. Carla no estaba ayudando. Entonces, ella trabaja para él como asistente. ¿Por qué te importa, Marco? Somos ricos. Somos felices. Él no es rico, Carla, espetó Marco. Él es acaudalado. Tú no entiendes la diferencia. Lo que yo entiendo es que estás obsesionado con tu exesposa, gritó ella. Es patético. Las grietas en su relación perfecta ya se estaban mostrando. Carla era un trofeo, pero los trofeos son pesados y requieren un pulido constante. Marco estaba demasiado distraído para proporcionarlo. Hizo algo estúpido. Encontró su apartamento, el que Industrias Sterling le estaba alquilando. Un penthouse en Torre Mayor, el edificio más exclusivo de la ciudad. Esperó en el vestíbulo. Cuando ella entró, flanqueada por 2 guardias de seguridad, él salió de detrás de un pilar. Alicia, ella no se inmutó. Su seguridad se puso tensa, pero ella levantó una mano. Marco, estás invadiendo una propiedad privada. Yo quería hablar. Se veía patético y él lo sabía. Escucha, Ali, ese hombre. Sterling, es peligroso. Tú no sabes las cosas que yo sé. Estos hombres son trepadores. Estás por encima de tus posibilidades. Intentaba sonar preocupado, pero sonó como una súplica desesperada. Alicia ajustó la correa de su bolso. Estoy por encima de mis posibilidades, Marco. Llego tarde a una llamada con el curador del Rijksmuseum. Tú eres... ¿Qué exactamente? Un gerente de nivel medio preocupado por su bonificación. Tienes razón. Estoy por encima de mis posibilidades. El agua está muy bien aquí arriba. ¿Tú? Puta, escupió él. ¿Crees que eres mejor que yo? No pienso nada, Marco, dijo ella,
con la voz desprovista de toda emoción. Simplemente estoy ocupada. Vete a casa. Disfruta del penthouse. Te lo ganaste, ¿recuerdas? Ella pasó junto a él. Sus guardias de seguridad, ambos hombres construidos como refrigeradores, lo miraron fijamente hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Marco se quedó solo en el opulento vestíbulo, temblando con una rabia tan profunda que lo ahogaba. En Ginebra, Alicia estaba en su elemento. La subasta de Sotheby's era una sinfonía de riqueza silenciosa. Y ella era la directora. Estaba sentada en un palco privado con Damian Sterling, asesorándolo. «El Picasso es legítimo», susurró mirando los datos en su tablet. «La procedencia es sólida, pero el Monet, el del lote 34, es un pase. A mi equipo de París le encanta», murmuró Sterling, sin apartar la vista del subastador. Su equipo de París está equivocado. La pincelada en los nenúfares es demasiado precisa. La vista de Monet estaba fallando en 1921. Pintaba de memoria y emoción. Esto fue pintado por alguien con visión perfecta que intentaba copiar la emoción. Es una pieza de estudio, no una obra maestra. «No vale la estimación de 30 millones», asintió Sterling. «Pasa el lote 30. Más tarde esa noche, en la suite penthouse del Four Seasons, Sterling revisó su trabajo. Me ahorró 30 millones en el Monet. Me hizo ganar 50 millones en la adquisición de Rotterdam, al demostrar que nuestro Rembrandt era el original y el suyo la copia. Ha hecho que mi colección sea 80 millones de dólares más valiosa en una semana». Sirvió 2 vasos de agua. Él no bebía alcohol. «El acuerdo de su esposo», dijo, entregándole un vaso. $50,000. Es una cifra insultante. «Se acabó, señor Sterling. Me alegro de haber terminado con eso». «No hemos terminado», dijo él. «La insultó a usted. Por extensión, insultó mi juicio. Hice que mi equipo legal, mi verdadero equipo legal, no los abogados de divorcios, investigara las finanzas del señor Andrade». Alicia se tensó. «Señor, él declaró un patrimonio neto de 4,5 millones de dólares», dijo Sterling, abriendo un archivo en su laptop. Su penthouse, su cartera de acciones, sus bonificaciones, todo estaba allí. Pero se sentía ligero. Un hombre con sus hábitos de gasto. Ese bolso Birkin para su amante. El nuevo BMW. El penthouse. Estaba endeudado hasta la médula, pero también estaba gastando efectivo. Mucho. Sterling giró el laptop para que ella lo viera. «Mis contadores forenses encontraron algo. Una serie de empresas fantasma con sede en las Islas Caimán. Pequeñas transferencias regulares. Unos pocos miles aquí, unos pocos miles allá. Durante 5 años se suma». Alicia miró la pantalla. Se le heló la sangre. Reconoció los números de cuenta. «Marco era un jugador», dijo suavemente. «No solo en el trabajo. Tenía una partida de póker privada, de altas apuestas. Me dijo que solo estaba desahogándose con los chicos, pero siempre fue tan reservado al respecto». «Esto no es póker, Alicia», dijo Sterling. «Esto es malversación. Ha estado desviando dinero, tomando pequeños porcentajes de las tarifas de gestión de clientes y desviándolos. Es sofisticado, pero es robo». Alicia miró fijamente los números. Ella había visto esto. Había encontrado un libro de contabilidad una vez escondido en su estudio. Lo había confrontado y él le había dicho que era una estrategia de contabilidad creativa para sus impuestos y que no se preocupara por ello con su cabecita bonita. Había estado tan agotada, tan desesperada por creerle, que lo había dejado pasar. «Yo tengo el libro de contabilidad original», susurró. «Cuando me mudé, cogí una caja de lo que pensé que eran mis viejos diarios. Está ahí.
Yo solo quería ser libre de él. Ya no quería pelear. Una rara sonrisa fría tocó los labios de Damian Sterling. La libertad es una cosa. La justicia es otra. Él construyó su reino robando a sus clientes y subestimando a su esposa. Ambos son imperdonables. Cerró el laptop. Envía el libro de contabilidad a mi equipo legal. Ellos sabrán qué hacer. El pasado de Marco es un polvorín a punto de explotar. ¿Crees que Alicia finalmente obtendrá la justicia que merece? ¿Cuál será la reacción de Marco al descubrir la implacable inteligencia de Alicia? Deja tus predicciones y dale me gusta, y suscríbete para la culminación de esta increíble historia. El martillazo de la justicia. El juicio de un rey caído. Marco Andrade estaba en la cima del mundo, o eso se decía a sí mismo. Había logrado sacar de su mente la situación de Alicia Sterling, principalmente dedicándose por completo a su trabajo. Estaba desesperado por conseguir un cliente masivo nuevo. Necesitaba una victoria para reforzar su ego. Estaba en su oficina con paredes de cristal regañando a un analista junior cuando su jefe, el director regional, apareció en su puerta. Estaba flanqueado por dos hombres que Marco no reconoció. Llevaban trajes oscuros y aburridos y tenían las expresiones sombrías de enterradores. «Marco», dijo su jefe, con voz tensa, «estos caballeros son de la CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Necesitan hablar contigo». La sonrisa engreída de Marco desapareció. «CNBV, ¿qué es esto? ¿Alguna queja de un cliente?» «No estamos aquí para hablar, señor Andrade», dijo el primer agente. «Estamos aquí por sus archivos. Todos ellos». «No pueden simplemente», comenzó Marco. «Sí podemos», dijo el segundo agente, mostrando una orden. «Su terminal está bloqueada. Será escoltado a la sala de conferencias A». La quinta caminata fue la más larga de la vida de Marco. Todo el piso de operaciones se quedó en silencio, observándolo. Esta era la caminata del sospechoso, la caminata de la vergüenza para un corredor de finanzas. En la sala de conferencias A, la cosa empeoró. Su abogado, el licenciado Ramos, ya estaba allí, pálido, y a la cabecera de la mesa, sentada, había una mujer que no reconoció, con el pelo recogido en un moño severo y un laptop abierto. «Señor Andrade», dijo el agente de la CNBV, «tenemos pruebas de un patrón de 5 años de fraude electrónico, malversación de fondos y lavado de dinero». «¿Qué? Eso es una locura», bramó Marco. «Soy uno de los que más ganan en esta oficina». La mujer del laptop habló. «Siempre, señor Andrade. Mi nombre es María Jiménez. Soy la jefa de contabilidad forense de Industrias Sterling. Durante las últimas 4 semanas, a petición del señor Sterling, hemos estado realizando una auditoría privada de todas las cuentas gestionadas por esta oficina. Encontramos irregularidades. Pasamos esas irregularidades a la CNBV. La sangre de Marco se fue de la cara. Sterling. Era Sterling. Esto es por culpa de mi exesposa», gritó Marco, señalando al licenciado Ramos. «Ella lo incitó a esto. Es una represalia por el divorcio. Este es el libro de contabilidad que guardaba en su estudio de casa, ¿correcto?», dijo la señora Jiménez, deslizando un libro por la mesa. Marco lo miró. Era suyo. El que Alicia había encontrado. El que pensó que se había perdido hacía mucho tiempo. «Y estas», continuó, «son las transferencias correspondientes de las cuentas de clientes de BBVA a Bancomer a empresas fantasma en las Islas Caimán. Las cuentas, todas están a su nombre. Ha robado un estimado de $8.4 millones en 5 años». Marco se quedó en silencio. Estaba acabado. «Señor Andrade», dijo el agente de la CNBV poniéndose de pie, «está usted arrestado». Fue un borrón. Lo esposaron.
Le leyeron sus derechos. Mientras lo llevaban por el vestíbulo de la torre de Via Vancomer, vio que todos lo observaban, sus colegas, sus rivales. Y luego vio a Carla. Estaba de pie junto al mostrador de seguridad, con su bolso Birkin en el suelo. No estaba llorando. Estaba hablando con otro ejecutivo, un hombre que Marco sabía que era su competidor directo. Miró a Marco, vio las esposas y le dio la espalda. Se rió de algo que dijo el otro hombre y caminó con él hacia los ascensores. El trofeo acababa de saltar a un nuevo estante. Mientras los agentes lo empujaban por las puertas giratorias, Marco miró a la calle. Y en ese momento, en un destello de perfecta y cruel ironía, la vio a Alicia. Ella no estaba allí por él. Solo pasaba, con una taza de café, dirigiéndose al edificio de al lado, el edificio de Industrias Sterling. Casualmente miró mientras los agentes lo guiaban a la parte trasera de un coche negro sin distintivos. Sus miradas se encontraron a través del cristal. Marco esperaba ver triunfo. Esperaba ver una sonrisa. Esperaba la misma burla que él le había mostrado a ella. No vio. La caída final. La indiferencia de una reina. Marco esperaba ver triunfo. Esperaba ver una sonrisa. Esperaba la misma burla que él le había mostrado a ella. No vio nada de eso. Alicia solo lo miró, su expresión indescifrable, y luego un atisbo de lástima. Era la misma mirada que le había dado en los escalones del juzgado. Indiferencia teñida de una leve tristeza. Se volvió, enderezó los hombros y entró en su edificio. Esa única mirada lo destrozó más que las esposas, la constatación de que ni siquiera era digno de su ira. Él era solo un problema que había sido resuelto. La coronación. El ojo Sterling. Un año había transcurrido. El nombre de Marco Andrade era un fantasma, una historia de advertencia susurrada en los bares de altas apuestas del centro de la Ciudad de México y en los pisos de operaciones de Wall Street. Era la historia del hombre que lo tuvo todo y lo perdió. Un tonto que se creyó un rey. Después de un humillante juicio de 6 meses donde toda su vida de pequeños robos, mentiras y abuso emocional quedó al descubierto, se había declarado culpable de 8 cargos de fraude electrónico y malversación. Actualmente cumplía una sentencia de 7 años en una prisión federal de baja seguridad. Había perdido el penthouse, su reputación, su coche y su libertad. Era, según todos los criterios que alguna vez había valorado, un fracaso total. El nombre de Alicia Vega, sin embargo, se estaba convirtiendo en una leyenda. Esa noche era la coronación. El Museo Nacional de Antropología, MNA, era una fortaleza de luz contra la fresca noche de la capital. La inauguración del Ala Sterling era el evento cultural más esperado de la década. No era solo una nueva ala, era un cambio tectónico en el mundo del arte. Damian Sterling, el fantasma de Wall Street, finalmente había decidido mostrar sus cartas y había elegido a Alicia Vega para ser su dealer. Alicia estaba de pie justo dentro de la entrada abovedada, una obra maestra de vidrio y luz que unía el antiguo edificio con la hipermoderna ala nueva. El ala en sí era su diseño, su visión, un atrio de 3 pisos de mármol blanco italiano y acero pulido, diseñado para sentirse menos como un museo y más como una catedral. Y esa noche estaba abarrotado. El aire zumbaba con el sonido de la riqueza generacional tranquila. Multimillonarios se mezclaban con artistas ganadores del Premio Nacional. Políticos besaban las manos de la realeza europea. El aroma a orquídeas y champán caro flotaba en el ambiente.
Alicia misma era casi irreconocible de la mujer en los escalones del juzgado. Llevaba un sencillo vestido de noche de seda azul medianoche. Era sobrio, elegante, y había costado más que el BMW de Marco. Su cabello, que solía recoger en un moño severo y apologético, estaba peinado en ondas suaves y seguras. No llevaba joyas, salvo un par de pendientes de zafiro en forma de lágrima que Sterling le había regalado. Un bono de firma, los había llamado, después de su primer mes. Ella no era la mujer ratón y temblorosa que él había ridiculizado. Era el Ojo Sterling, un nombre acuñado por un perfil adulador de Vanity Fair, un título que inicialmente había odiado, pero ahora aceptaba. Era la curadora principal y presidenta de la Fundación de Arte Sterling, un fondo filantrópico de $10,000 millones. Su trabajo ya no era solo adquirir arte, sino preservarlo, estudiarlo y compartirlo. Ella era en este mundo, aterradoramente poderosa, y en ese momento estaba aterrada. Este era su debut. Durante los últimos 18 meses había sido un fantasma, operando en las sombras al igual que su jefe. Había estado en archivos polvorientos en Florencia, en laboratorios de verificación de alta tecnología en Zúrich y en tensas subastas privadas en Hong Kong. Había trabajado jornadas de 18 horas, 7 días a la semana, impulsada por una necesidad feroz y ardiente de demostrar su propio valor a la única persona que importaba. Ella misma. Es adecuado. La voz tranquila como una tumba vino de su lado. Damian Sterling se había materializado de entre la multitud. Estaba vestido con su uniforme, un traje gris carbón perfecto. No miró a la multitud. Estaba mirando la pieza central del atrio, el Rembrandt perdido que habían adquirido del trato de Rotterdam, ahora iluminado a la perfección. ¿Solo adecuado, señor Sterling?, preguntó Alicia, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. La iluminación en la mano izquierda está medio grado desviada, murmuró. Está golpeando el anillo de sello, pero se está perdiendo la textura del puño. Arregle eso. Lo haré arreglar, dijo Alicia, tomando nota mental. Bien. Finalmente giró sus ojos gris acero hacia ella. La junta directiva está extasiada. The Times lo llama un triunfo de la filantropía del Nuevo Mundo. Ha hecho bien, señorita Vega. De Damian Sterling. Ha hecho bien. Era el equivalente a una banda de música y un desfile. Gracias, señor, dijo ella. No me dé las gracias. Usted ejecutó la estrategia. Asintió hacia la multitud. Ahora vaya. Esta es su noche. Mézclese con las víboras. Yo estaré observando. Se retiró a un nicho sin luz, un fantasma en su propia fiesta, y simplemente observó. Alicia respiró hondo y entró en la sala principal. Fue inmediatamente enjambrada. Donantes, críticos, artistas, todos querían un pedazo del Ojo Sterling. Los manejó con una gracia que no sabía que poseía, discutiendo la composición de pigmentos del siglo XVII con uno y la estrategia de dotación con otro. Era fluida, segura y precisa. Entonces la vio, al otro lado de la sala, de pie junto a un hombre mucho mayor y más barrigón, con una sonrisa de político, estaba Carla. Estaba embutida en un vestido dorado chillón y brillante, su cabello rubio apilado en alto. Todavía era hermosa, y todavía llevaba un bolso Birkin, uno nuevo en cocodrilo rosa brillante. Había caído de pie, tal como Alicia sabía que lo haría. Carla era una superviviente, un trofeo que conocía su propio valor en el mercado. Sus miradas se encontraron a través de la sala. Alicia vio un destello de emociones en el rostro de Carla. Primero confusión.
¿Quién es esa? Luego reconocimiento incipiente, seguido de una ola de pura e inalterada conmoción. La sonrisa pintada de Carla vaciló. Vio el vestido de Alicia, su aplomo, el ala de un museo que era esencialmente su proyecto. Carla miró su propio vestido chillón, al hombre envejecido cuyo brazo sostenía, y por un solo segundo hermoso, pareció vulgar. Alicia no sonrió con suficiencia, no la fulminó con la mirada, no le dio la satisfacción de ninguna emoción en absoluto. Simplemente mantuvo su mirada, dio un pequeño asentimiento, educado y totalmente despectivo, y se volvió hacia el director del museo con el que estaba hablando. Fue una pequeña victoria, pero fue dulce. Estaba tan concentrada en este pequeño triunfo que no vio la verdadera amenaza hasta que estuvo justo frente a ella. Vega, un placer. Su nombre era Julián Torres. Era el curador jefe del Museo Rufino Tamayo, un hombre de dinero antiguo, con un acento patricio y un profundo desprecio por cualquiera que no hubiera heredado su posición. Veía el mundo del arte como su club exclusivo, y ella era la advenediza de nuevo rico, con una chequera de multimillonario irrumpiendo por las puertas. A sus ojos, ella no era una curadora, era una compradora personal glorificada. Era Marco Andrade, pero con un doctorado de Cambridge. Señor Torres, dijo Alicia, con voz fría, me alegro mucho de que haya podido venir. Espero que esté disfrutando de la exposición. Torres, flanqueado por un pequeño séquito parasitario de críticos y reporteros, sonrió con una mueca delgada y condescendiente. Ciertamente es una exposición, dijo, dejando que la palabra flotara. Tanto volumen. El señor Sterling ha estado muy ocupado. Uno se pregunta si hubo alguna estrategia real detrás de las adquisiciones, o si fue simplemente una cuestión de me llevo uno de esos y uno de esos. Los reporteros garabatearon. Esto era sangre en el agua. La estrategia, dijo Alicia, con la voz perfectamente uniforme. Es la verdad. Adquirimos piezas que se han perdido, olvidado o mal atribuidas. Utilizamos los recursos del señor Sterling para restaurarlas y devolverlas al público. Como el Donatello en la Galería Sur, el que su propio museo declaró una imitación del siglo XIX. El rostro de Torres se tensó. Ella le había recordado públicamente que había comprado una pieza que él rechazó y que su equipo había autenticado desde entonces, convirtiéndola en una de las esculturas más valiosas del mundo. Un golpe de suerte, querida, se burló Torres. Un topo ciego encuentra una nuez en todo eso, pero la suerte se acaba. Se giró y apuntó con su largo dedo pálido a la pieza central, el Rembrandt. Esta pieza, por ejemplo, dijo, alzando la voz, proyectándola a la multitud, el Rembrandt perdido. Una afirmación audaz. Mis colegas en el Rijksmuseum de Ámsterdam son profundamente escépticos. Ellos han tenido su propia versión, el Rembrandt de Rotterdam, durante 50 años. Creen que es el original. Se acercó a ella, su voz bajando a un susurro conspirador y venenoso. Creen que el señor Sterling, y por extensión usted, simplemente compraron la procedencia. Pagaron a unos cuantos expertos para crear un rastro de papel. Un error costoso y vergonzoso. Ha construido toda su ala alrededor de una falsificación, señorita Vega. Y mañana The Times publicará una historia en primera plana sobre ese mismo escepticismo. Esto era todo. La emboscada. La multitud se quedó en silencio. Las plumas de los reporteros volaban. Esto no era solo un desafío, era una ejecución. La estaba acusando frente a todo el mundo del arte de ser una farsante. Estaba tratando de hacerle exactamente lo que Marco había hecho, burlarse de ella, descartarla y pintarla como una mujer estúpida
y no calificada que estaba por encima de sus posibilidades. Ella miró más allá del rostro engreído de Torres, a través del vasto atrio, y vio a Damian Sterling en las sombras. Él estaba observando. No hizo ningún movimiento para ayudar. Esta era su prueba. Alicia le dio la espalda a Torres y miró el cuadro. Lo miró durante 10 segundos largos y silenciosos. Dejó que la tensión aumentara. El único sonido era el clic distante de una cámara. Cuando se dio la vuelta, ya no estaba nerviosa. Ella era una persona diferente. Ella era el hoyo Sterling. «Señora Torres», dijo con la voz clara y cortante. «Tiene razón al ser escéptico. Yo también lo fui». Caminó hacia el cuadro y la multitud se abrió para ella. Torres no tuvo más remedio que seguirla. Se detuvo justo frente a él. «Usted y sus colegas en Ámsterdam están en lo cierto», dijo. «La pieza de Rotterdam es brillante. La pincelada es exquisita. La composición es idéntica. Durante 50 años ha sido considerada sin lugar a dudas el original». Torres sonrió. «Así que lo admite. Pero es una copia», interrumpió Alicia, con la voz como el acero. «Una magistral copia contemporánea pintada por un estudiante en su estudio. ¿Y sabe cómo lo sabemos?». Torres se quedó en silencio. Alicia señaló el puño pintado en la muñeca izquierda del sujeto. «Lo sabemos por esto. Usted ha visto la pintura, señor Torres, pero no la ha estudiado. Mi equipo y yo pasamos 4 meses en esta pieza. Hicimos espectrometría de masas, fluorescencia de rayos X y reflectografía infrarroja. La pieza de Rotterdam está pintada en un panel de roble estándar, lo cual es correcto para el período». Golpeó la etiqueta de la pared junto a la pintura. Esta, sin embargo, está pintada en un panel de caoba importada del Nuevo Mundo. Una madera que se sabe que Rembrandt favorecía para sus encargos más importantes, pero que sus estudiantes casi nunca podían permitirse. «Pero esa no es la prueba. Eso es solo una pista». Miró directamente al reportero de The New York Times. «La prueba está en los errores». Hizo un gesto a un asistente del museo, quien le entregó una tablet. Tocó la pantalla y un gran monitor en la pared se iluminó, mostrando una imagen infrarroja de la pintura. «Esto», dijo Alicia, «es el pentimento, el dibujo subyacente, el boceto original del artista que pintó encima. Mire la mano derecha del sujeto. En el dibujo subyacente estaba sosteniendo un par de guantes. En la pintura final, los guantes han desaparecido y su mano está apoyada en la empuñadura de su espada». Hizo zoom, su voz resonando con una autoridad absoluta e inquebrantable. «Un falsificador, señor Torres, copia el producto final. Copian lo que ven. La pintura de Rotterdam. No tiene pentimento. Fue pintada perfectamente de una sola vez. Es una copia brillante de esta, nuestra versión final». Se giró para enfrentar a la multitud atónita. «Solo el maestro cambia de opinión. La pieza de Rotterdam es una copia. Esta es la original. Este es el proceso. Esta es la verdad». Luego asestó el golpe final y devastador. Miró a Torres. Su expresión no era triunfante, sino casi de lástima. La misma mirada que le había dado a Marco mientras lo obligaban a subir al coche de la policía. «Mi análisis completo, incluidos los datos espectrales y los escaneos infrarrojos, fue enviado al Rijksmuseum hace 2 días. Recibimos su retractación oficial de su afirmación original esta mañana. Serán coautores de nuestro artículo sobre el descubrimiento». Miró al reportero de The Times. «Creo que su declaración oficial se está enviando a su editor».
Justo ahora. Es posible que quiera revisar su correo electrónico. Su historia de primera plana va a necesitar un nuevo titular. El rostro de Julián Torres estaba blanco como la tiza. Había estado tan seguro. Había sido tan arrogante. Había sido desmantelado académica, forense y públicamente. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta. Su séquito se desvaneció de él y salió humillado del ala. El silencio que siguió duró 3 segundos. Luego, se rompió. La sala estalló en un aplauso atronador y sostenido. No fue solo cortés. Fue un rugido. Alicia se quedó junto al Rembrandt, con la mano ligeramente apoyada en la etiqueta de la pared. Lo había hecho. No había gritado. No había llorado. Había usado su mente. Había usado el conocimiento que le dijeron que era inútil. Había ganado. Más tarde, después de que el aplauso finalmente cesó, caminó hacia el podio para dar sus comentarios oficiales. Sus nervios anteriores habían desaparecido. Ella era dueña de esta sala. Ella era dueña de su vida. El arte, dijo con voz clara y fuerte, no se trata de posesión. No se trata de un activo en un balance o un trofeo para una pared. Se trata de preservación. Se trata de una conversación a través de los siglos. Se trata de encontrar la verdad en el lienzo, incluso cuando esa verdad ha sido pintada. Sonrió, una pequeña sonrisa genuina que iluminó su rostro. Durante demasiado tiempo, este mundo ha estado dominado por aquellos que ven el arte como una forma más de demostrar su poder. Esta noche, eso cambia. El ala Sterling se abre no como un monumento a la riqueza, sino como un compromiso con la verdad, con las historias que casi se perdieron. El aplauso fue, si cabe, aún más fuerte. Mientras la fiesta comenzaba a terminar, la joven y entusiasta reportera del New York Times, la que acababa de conseguir la historia más grande de su carrera, encontró a Alicia junto a la ventana. Felicitaciones, señorita Vega. Eso fue increíble. Un logro increíble. Usted ha salido de la nada en los últimos 18 meses. Ha remodelado por completo el mundo de las subastas. ¿Cuál es su secreto? Alicia tomó un sorbo de champán, mirando las luces de la Ciudad de México. Pensó en el juzgado, en el olor a café rancio, en la sensación de la mirada despectiva de Marco, en el momento en que pensó que su vida había terminado, que no valía nada. No hay secreto, dijo Alicia, con voz cálida. Simplemente dejé de permitir que otras personas definieran mi valor. Resulta que mi cabecita bonita tenía mucho más dentro de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, se dio cuenta. La reportera garabateó furiosamente. Al otro lado de la sala, de pie sola junto a un Vermeer del siglo XVII, estaba Damián Sterling. Estaba, como siempre, observando. Vio a Alicia dominar la sala, no con amenazas o volumen, sino con una competencia tranquila e inquebrantable. Cruzó su mirada con la de ella. No sonrió. Una sonrisa era demasiado, pero le dio un solo y lento asentimiento, el elogio más alto posible del fantasma de Wall Street. No fue un asentimiento de jefe a empleada. No fue un asentimiento de un hombre a una mujer que había salvado. Fue un asentimiento de respeto, de un maestro a otro. Y esa es la historia de Alicia Vega. Aprendió que la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es construir una vida tan magnífica que tu pasado se vuelve completamente irrelevante. Marco intentó destrozarla, pero solo logró eliminarse a sí mismo como el mayor obstáculo para su éxito. Ella no necesitaba un multimillonario para salvarla. Solo necesitaba una oportunidad para salvarse a sí misma. ¿Qué te pareció la transformación de Alicia?
¿Fue justa la caída de Marco? ¿O fue un movimiento frío y calculado de Sterling? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos. Si disfrutaste de esta historia de justicia y reivindicación, por favor, muestra tu apoyo dándole me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor. Lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y toca esa campana. Publicamos nuevas historias cada semana y no querrás perderte lo que sucede a continuación. Gracias por escuchar.